¿Qué pasaría si te dijera que Irán, un país que muchos consideran solo una pieza más en el complejo ajedrez del Medio Oriente, es en realidad un actor clave en las profecías bíblicas? No es solo una cuestión de historia antigua, sino una narrativa que se entrelaza con el destino de la humanidad. Desde los tiempos de Noé hasta las visiones proféticas del futuro, Irán, conocido como Persia en los textos sagrados, ha sido un instrumento en el plan divino de Dios. Y lo más impactante es cómo este antiguo imperio de reyes paganos fue usado para cumplir promesas que resonaron a través de los siglos. Prepárate para un viaje que desafiará todo lo que creías saber sobre Irán y su papel en la Biblia. La Biblia menciona a Persia no solo como un imperio poderoso, sino como un agente de cambio en la historia del pueblo de Dios. En las Escrituras, encontramos referencias que nos llevan a cuestionar el papel de las naciones en el plan divino. ¿Cómo puede un reino aparentemente ajeno a las promesas de Dios ser tan crucial en el cumplimiento de su voluntad? A través de los libros de Isaías, Daniel y Esther, entre otros, se revela un patrón de intervención divina que desafía las expectativas humanas. Esta narrativa no solo es fascinante, sino que también ofrece lecciones sobre la soberanía y el propósito divino. En el libro de Isaías, específicamente en Isaías 44:28, se menciona a Ciro el Grande, un rey persa, como el pastor de Dios, encargado de cumplir su voluntad. Esta profecía, escrita más de 150 años antes del nacimiento de Ciro, es una de las más sorprendentes de la Biblia. ¿Cómo pudo un rey extranjero ser llamado ungido por Dios? La respuesta se encuentra en la capacidad de Dios para utilizar a cualquier nación para llevar a cabo su plan, incluso aquellas que no forman parte de su pueblo elegido. La historia de Persia en la Biblia no se limita a su poder militar o territorial. Su verdadero significado radica en cómo Dios usó este imperio para liberar a su pueblo y restaurar su tierra. Desde la liberación de los israelitas hasta la reconstrucción del templo en Jerusalén, Persia jugó un papel crucial en el cumplimiento de las profecías. Pero esta es solo la punta del iceberg. A medida que profundizamos en las Escrituras, descubrimos un entramado más complejo de eventos que nos llevan a comprender la importancia de Irán en el relato bíblico. Los orígenes bíblicos de los iraníes. Los orígenes de los iraníes en la Biblia se remontan a los tiempos de Noé, después del gran diluvio. Según el libro del Génesis, específicamente en el capítulo 10, los descendientes de Noé se dispersaron por toda la tierra, y uno de los hijos de Jafet, Madai, se convirtió en el progenitor de los medos, un grupo que más tarde se asociaría estrechamente con los persas. Esta conexión ancestral coloca a los iraníes en el centro de la narrativa bíblica desde el principio de la historia postdiluviana, estableciendo un vínculo profundo con uno de los linajes más antiguos mencionados en las Escrituras. La Biblia nos ofrece una genealogía detallada que no solo traza las raíces de los iraníes, sino que también los sitúa como actores importantes en el desarrollo de los eventos bíblicos. Este linaje, que se extiende desde Jafet hasta Madai, y finalmente a los medos y persas, es fundamental para comprender cómo los iraníes encajan en el plan divino. La historia de Madai y sus descendientes, quienes se asentaron en la región que hoy conocemos como Irán, es una pieza clave en el rompecabezas de la historia bíblica. Con el paso de los siglos, los medos y los persas formaron una alianza poderosa bajo el liderazgo de Ciro el Grande, dando lugar al imperio medo-persa, uno de los más influyentes de la historia antigua. Este imperio no solo se expandió territorialmente, sino que también desempeñó un papel crucial en la realización de las profecías bíblicas. En el libro de Daniel, por ejemplo, se hace referencia a este imperio en visiones que predicen su ascenso y su impacto en la historia sagrada. La conexión de los iraníes con la Biblia no es simplemente una cuestión de genealogía o poder político. Es una narrativa que destaca cómo Dios puede usar a cualquier nación para cumplir sus propósitos. A través de la historia de los medos y los persas, vemos un ejemplo claro de cómo Dios orquesta los eventos históricos para llevar a cabo su plan divino. Esta es una lección poderosa sobre la soberanía de Dios y su capacidad para utilizar incluso a aquellos que parecen estar fuera de su pacto para cumplir su voluntad. Si te ha gustado este video, dale un me gusta y suscríbete a nuestro canal. Es la mejor manera de apoyar nuestro trabajo y asegurarte de no perderte nuestros próximos contenidos.
Gracias por estar aquí, y que Dios te bendiga. El surgimiento de Persia. Un imperio predestinado. El surgimiento de Persia como un imperio predestinado está profundamente entrelazado con las narrativas bíblicas, donde su papel va mucho más allá de la simple expansión territorial. Bajo el liderazgo carismático de Ciro el Grande, Persia se convirtió en un imperio que no solo conquistó vastas regiones, sino que también se convirtió en un instrumento divino para cumplir las profecías bíblicas. En su apogeo, el imperio persa se extendía desde el río Indo hasta el norte de África, abarcando muchas de las regiones mencionadas en la Biblia, como Israel, Babilonia y Egipto. El libro de Daniel es una fuente clave para entender el papel profético de Persia. En Daniel capítulo 2, el rey Nabucodonosor de Babilonia tiene un sueño sobre una gran estatua compuesta de diferentes materiales, cada uno representando un imperio mundial. La plata, que forma el pecho y los brazos de la estatua, representa al imperio medo-persa, sucesor de Babilonia como potencia dominante. Este simbolismo no solo predice el ascenso de Persia, sino que también destaca su importancia en el plan divino. Además, en Daniel capítulo 7, el profeta tiene una visión de 4 bestias, cada una simbolizando un imperio sucesivo. La segunda bestia, un oso levantado de un lado, representa al imperio medo-persa, simbolizando su naturaleza dual y la fuerza combinada de los medos y los persas. Esta visión refuerza la idea de que el surgimiento de Persia no fue un accidente de la historia, sino una parte integral del plan divino para la humanidad. El ascenso de Persia, por tanto, no debe ser visto solo como un evento histórico, sino como un cumplimiento de las profecías bíblicas. A través de las acciones de Ciro y su imperio, Dios no solo liberó a su pueblo de la opresión babilónica, sino que también facilitó el regreso de los israelitas a su tierra natal y la reconstrucción de su templo. Este acto de redención es un testimonio del poder de Dios para utilizar incluso a las naciones más poderosas para cumplir sus propósitos divinos. Ciro el Grande. El instrumento de Dios. Ciro el Grande, el rey persa, es una figura central en la narrativa bíblica, a menudo descrito como un instrumento de Dios para llevar a cabo su voluntad. En el libro de Isaías, específicamente en Isaías 44:28 y 45:1, Ciro es mencionado por nombre más de un siglo antes de su nacimiento, un hecho que subraya su importancia en el plan divino. Dios se refiere a él como su pastor y ungido, títulos que normalmente se reservan para los reyes de Israel. La profecía sobre Ciro es particularmente notable porque destaca la soberanía de Dios sobre las naciones. A pesar de ser un rey extranjero y pagano, Ciro fue elegido por Dios para liberar a los israelitas del cautiverio babilónico y permitirles regresar a Jerusalén para reconstruir el templo. Este decreto, registrado en el libro de Esdras, capítulo 1, versículos 1 a 4, fue un acto de cumplimiento profético que había sido predicho por el profeta Jeremías, quien había anunciado que el exilio babilónico duraría 70 años. El papel de Ciro en la liberación de los israelitas no fue simplemente un movimiento político, sino un cumplimiento de la promesa divina. A través de Ciro, Dios demostró que puede utilizar a cualquier líder, incluso aquellos fuera de su pacto, para llevar a cabo su voluntad. Esta narrativa subraya la idea de que el poder de Dios trasciende las fronteras políticas y culturales, utilizando incluso a los reyes paganos para cumplir sus propósitos. La historia de Ciro el Grande es un recordatorio poderoso de que Dios puede utilizar a cualquier persona o nación para llevar a cabo su plan divino. Su papel en la Biblia no solo resalta la importancia de Persia en la historia sagrada, sino que también ofrece una lección sobre la soberanía de Dios y su capacidad para orquestar los eventos de la historia para cumplir sus promesas. Esta es una narrativa que desafía las expectativas humanas y nos invita a reflexionar sobre el poder de Dios en nuestras propias vidas. La liberación de los israelitas. Un acto de redención persa. La liberación de los israelitas del cautiverio babilónico es uno de los eventos más significativos en la historia bíblica, y Persia jugó un papel crucial en este acto de redención. Tras 70 años de exilio, como había profetizado Jeremías en Jeremías 25, 11, 12, los israelitas recibieron la oportunidad de regresar a su tierra natal gracias al edicto de Ciro el Grande.
Este decreto, registrado en el libro de Esdras, permitió no solo el regreso de los judíos, sino también la reconstrucción del templo en Jerusalén. La importancia de este evento no puede ser subestimada, ya que marcó un punto de inflexión en la historia de Israel. La reconstrucción del templo no solo restauró un símbolo central de la identidad religiosa y cultural de los judíos, sino que también cumplió una promesa divina. Este acto de redención fue un testimonio del poder de Dios para cumplir sus promesas, utilizando incluso a un imperio extranjero para llevar a cabo su voluntad. El regreso de los israelitas a Jerusalén bajo el liderazgo de Zorobabel, con la bendición de Ciro, es un ejemplo de cómo Dios puede orquestar eventos históricos para cumplir sus propósitos divinos. Este evento no solo restauró la fe y la esperanza del pueblo de Dios, sino que también reafirmó su identidad como nación elegida. La intervención de Persia en este proceso es un recordatorio de que Dios puede utilizar cualquier medio para cumplir sus promesas. La narrativa de la liberación de los israelitas y la reconstrucción del templo es un ejemplo poderoso de la soberanía de Dios y su capacidad para utilizar incluso a las naciones más poderosas para cumplir su voluntad. Este evento no solo destaca la importancia de Persia en la historia bíblica, sino que también ofrece una lección sobre la fidelidad de Dios a sus promesas y su capacidad para redimir a su pueblo, incluso en las circunstancias más difíciles. La historia de Ester. Protección divina en la corte persa. La historia de Ester es una de las narrativas más fascinantes de la Biblia, donde Persia, una vez más, juega un papel crucial en la protección del pueblo de Dios. Durante el reinado del rey Asuero, conocido como Jerjes I, se tramó un complot para exterminar a los judíos que vivían en el imperio. Amán, un alto funcionario de la corte persa, manipuló al rey para emitir un decreto que permitía la aniquilación de los judíos, una amenaza que puso en peligro la existencia misma del pueblo de Dios. En este contexto, Ester, una joven judía que había ascendido al trono como reina de Persia, se convirtió en el instrumento de la providencia divina. Animada por su tío Mardoqueo, Ester tomó la valiente decisión de acercarse al rey y revelar su identidad judía, arriesgando su vida para interceder por su pueblo. En Ester capítulo 4, versículo 14, Mardoqueo le dice: ¿Quién sabe si no has llegado al trono precisamente para un momento como este? Una declaración que subraya el papel divino de Ester en este momento crítico. La intervención de Ester resultó en un giro dramático de los acontecimientos. El rey, al conocer la trama de Amán, ordenó su ejecución y emitió un nuevo decreto que permitía a los judíos defenderse contra sus enemigos. Este relato, registrado en el libro de Ester, es celebrado cada año durante la festividad judía de Purim, recordando cómo Dios usó a Persia y a la reina Ester para preservar a su pueblo. La historia de Ester es un ejemplo poderoso de la providencia divina y la protección de Dios sobre su pueblo. A través de la valentía de Ester y la intervención de Persia, Dios demostró que puede utilizar incluso a las naciones extranjeras para cumplir sus propósitos y proteger a su pueblo. Esta narrativa no solo destaca la importancia de Persia en la historia bíblica, sino que también ofrece una lección sobre la fe y el coraje en tiempos de adversidad. Persia en las visiones proféticas de Daniel. Las visiones proféticas de Daniel son fundamentales para entender el papel de Persia en el plan divino, revelando cómo este imperio se entrelaza con el destino de las naciones. En el libro de Daniel, encontramos visiones que describen la sucesión de imperios que dominarán el mundo antiguo, y Persia ocupa un lugar destacado en estas revelaciones. En Daniel capítulo 8, el profeta ve un carnero con dos cuernos, uno representando a los medos y el otro a los persas, cargando en todas direcciones y conquistando vastos territorios. Esta visión del carnero simboliza la expansión del imperio medo-persa, subrayando su poder y su papel en el cumplimiento de las profecías bíblicas. Sin embargo, la visión también incluye un macho cabrío con un cuerno prominente, que simboliza a Grecia y su rey Alejandro Magno, quien eventualmente conquistaría el imperio persa. Este relato no solo predice la caída de Persia, sino que también destaca su importancia en la historia sagrada. La interpretación de estas visiones muestra que el ascenso y la caída de Persia no fueron meros accidentes de la historia, sino parte de un plan divino más amplio. A través de estas revelaciones, Dios mostró su soberanía sobre las naciones,
utilizando a Persia para cumplir sus propósitos, antes de dar paso a otros imperios. Las visiones de Daniel ofrecen una perspectiva única sobre cómo Dios orquesta los eventos mundiales para llevar a cabo su voluntad. Estas profecías también nos invitan a reflexionar sobre la naturaleza del poder y la influencia en el mundo. Aunque los imperios humanos suben y bajan, el plan de Dios permanece constante. Persia, a través de su papel en las visiones de Daniel, nos recuerda que incluso las naciones más poderosas están bajo el control divino, y que cada evento histórico tiene un propósito en el plan de Dios para la humanidad. La influencia de Persia en el Nuevo Testamento. Aunque el imperio persa cayó ante Alejandro Magno en el siglo IV a.C., su influencia continuó siendo sentida durante la época del Nuevo Testamento. Una de las conexiones más intrigantes entre Persia y el Nuevo Testamento es la historia de los magos, los sabios que visitaron al niño Jesús en el Evangelio de Mateo, capítulo 2. Muchos estudiosos creen que estos magos eran probablemente de la región de Persia, y podrían haber sido sacerdotes zoroastrianos, parte de una antigua tradición religiosa en Persia, que practicaba la astrología y la interpretación de presagios. El viaje de los magos para adorar al recién nacido rey de los judíos destaca la conexión duradera de Persia con la narrativa bíblica, incluso después de la caída de su imperio. Estos sabios persas, al reconocer la importancia de la estrella que anunciaba el nacimiento de Jesús, aportan un testimonio poderoso de cómo las tradiciones de sabiduría persa continuaron influyendo en el mundo antiguo. Su llegada a Belén simboliza la unión de las culturas y la universalidad del mensaje de Cristo. Además, el legado de tolerancia de Persia hacia diversas culturas y religiones sentó las bases para la propagación del judaísmo y, eventualmente, del cristianismo en todo el Imperio Romano. El imperio persa era conocido por permitir a sus súbditos mantener sus prácticas religiosas, una política que influenció a imperios posteriores, incluyendo a Roma. Este ambiente de libertad religiosa contribuyó al florecimiento de las comunidades judías en la región y preparó el terreno para la difusión del Evangelio. La influencia de Persia en el Nuevo Testamento nos recuerda que las conexiones culturales y espirituales trascienden las fronteras políticas. A través de los magos y su legado de tolerancia, Persia continúa desempeñando un papel en la narrativa bíblica, demostrando que su impacto va más allá de su época dorada y sigue siendo relevante en la historia de la salvación. Si te ha gustado este video, dale un me gusta y suscríbete a nuestro canal. Es la mejor manera de apoyar nuestro trabajo y asegurarte de no perderte nuestros próximos contenidos. Gracias por estar aquí, y que Dios te bendiga. Persia, en las profecías del fin de los tiempos. El papel de Persia en las profecías del fin de los tiempos es un tema que ha fascinado a los estudiosos y teólogos durante siglos. En el libro de Ezequiel, capítulos 38 y 39, el profeta describe una coalición de naciones que un día se alzarán contra Israel en los últimos días. Entre estas naciones se encuentra Persia, que se unirá a fuerzas con Gog de Magog, y otros en una batalla masiva conocida como la Guerra de Gog y Magog. Esta profecía, a menudo vista como un evento aún por ocurrir, describe una confrontación final entre las fuerzas del mal y el pueblo de Dios, con Israel en el centro del conflicto. Aunque la naturaleza exacta y el momento de esta guerra son temas de debate, la inclusión de Persia, el Irán moderno, en esta profecía sugiere que su influencia en la región seguirá teniendo un significado espiritual en los tiempos finales. Además, las profecías de Daniel sobre el ascenso y la caída de imperios, incluyendo Persia, apuntan a un tema más amplio de la soberanía de Dios sobre las naciones. El papel de Persia en las profecías bíblicas demuestra que ningún imperio, por poderoso que sea, está fuera del control de Dios. Él levanta naciones y las derriba, todo según su plan divino. A medida que presenciamos los eventos modernos en el Medio Oriente, incluidas las tensiones entre Irán e Israel, es esencial recordar que estos eventos son parte de una historia mucho más grande. Una historia que comenzó en las páginas de la Biblia y culminará en el cumplimiento de las promesas de Dios. Persia, a través de su papel en las profecías del fin de los tiempos, nos recuerda que la historia es más que el ascenso y la caída de imperios. Es el despliegue del plan divino para la redención de su pueblo y el mundo. El rol continuo de Irán en el plan divino.
La narrativa de Persia en la Biblia es un recordatorio poderoso de cómo Dios puede utilizar a las naciones de maneras inesperadas para cumplir sus propósitos. Desde la liberación de los israelitas por Ciro el Grande, hasta las visiones proféticas de Daniel y Ezequiel, el papel de Persia ha sido fundamental en la historia sagrada. A través de los siglos, Persia ha sido un testimonio de la soberanía de Dios y su capacidad para orquestar los eventos históricos para lograr su voluntad. A medida que avanzamos hacia un futuro incierto, la influencia de Irán en el escenario mundial continúa siendo relevante. Las profecías bíblicas que mencionan a Persia en el contexto de los últimos tiempos nos invitan a reflexionar sobre el papel continuo de esta nación en el plan divino. La historia de Persia es más que un relato del pasado, es una parte integral de la narrativa bíblica que se extiende hacia el futuro. En el contexto actual, las tensiones en el Medio Oriente y el papel de Irán en la política global nos recuerdan que la historia sigue siendo el escenario donde se despliega el plan de Dios. La Biblia nos ofrece una perspectiva única sobre cómo las naciones, independientemente de su poder o influencia, están bajo el control divino. Persia, a través de su legado y su lugar en las Escrituras, nos enseña que cada evento tiene un propósito en el plan de Dios para la humanidad. Al contemplar el futuro, es crucial mantener una perspectiva bíblica sobre los eventos mundiales. La historia de Persia nos desafía a ver más allá de las circunstancias inmediatas y a confiar en que Dios, en su sabiduría infinita, está trabajando para cumplir sus promesas. Esta narrativa nos invita a participar en el gran relato de la redención, recordándonos que, al final, el plan de Dios prevalecerá. Y lo más importante, asegúrense de suscribirse a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros próximos videos. Tenemos mucho más contenido inspirador y educativo sobre las historias y enseñanzas de la Biblia, y no querrán perdérselo. Nos vemos en el próximo video. Que Dios los bendiga.